Primero que todo, gracias al equipo organizador por invitarme. Estoy feliz de estar acá y feliz de ver cómo Conceptos crece año a año. ¿Ya? Yo cuando partí el primer año como residente de urgencia, estaba ahí en la puerta acomodando a los invitados, acomodando en sus sillas. El segundo año ya avancé un poco y era el encargado de hacer las preguntas. Y bueno, ahora estoy acá presentándoles, así que bien feliz por eso. Voy a hablarles de intoxicación por paracetamol y algunos avances con respecto a su manejo y algunas cosas nuevas que han ido saliendo. ¿Ya? Bueno, la magnitud del problema aquí en Chile, tenemos algunas pocas referencias. Un estudio del CITUC del año 2009, se recibieron todas las llamadas del año, ¿ya? Fueron 959 casos. ¿Ya? Y lo que sabemos de esto es que la mayoría de los casos que se consultó por teléfono eran preescolares. ¿Ya? Después vienen los adolescentes y los adultos. Lo importante de estos datos es que sabemos que la mitad de estos casos fueron intentos suicidas. La otra mitad fueron ingestas inadvertidas, generalmente en población pequeña, en población pediátrica. De los intentos suicidas, el 70% son mujeres. Y lo otro importante es saber que si alguien se toma paracetamol con una intención suicida, el 50% de las veces lo logra. Por lo menos va a llegar a una dosis tóxica que es capaz de producirle hepatotoxicidad. La otra mitad no lo logra. Y cuando son accidentales, generalmente son dosis que están dentro del rango terapéutico. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Cómo evolucionan? No lo sabemos aquí en Chile. Como sí lo sabemos en Estados Unidos. ¿Ya? Tienen muchas más consultas por intoxicación por paracetamol que nosotros. ¿Ya? Y de esos, muchos quedan hospitalizados. Sabemos que 250 mueren y que 50 de ellos van a necesitar trasplante hepático. ¿Ya? Lo otro importante es que la intoxicación por paracetamol puede ser aguda o puede ser con dosis repetidas, que lo podríamos llamar como subaguda. ¿Ya? La mayoría de las veces es una intoxicación aguda, pero siempre tenemos que sospechar en alguna población en especial que puede haber una intoxicación crónica. ¿Ya? ¿Y en qué sospechar? Bueno, el paracetamol o acetaminofeno normalmente es glucuronizado o sulfatado. El 90% va por estas vías metabólicas, se biotransforma y se elimina por la orina. Eso es lo normal. ¿Ya? Un 10% restante, ¿ya?, es metabolizado en el hígado también por la citocromo P450. Se forma un metabolito intermedio que es el NAPQI. ¿Ya? Este metabolito intermedio normalmente es conjugado con glutatión, que están en las reservas también hepáticas, y este glutatión se transforma finalmente en cisteína y en mercaptano, que son no tóxicos, y eso se elimina. Pero ¿qué pasa en la intoxicación por paracetamol? ¿Ya? Esta vía se empieza a saturar, ¿ya? Y este 10% restante empieza a aumentar progresivamente. ¿Ya? Entonces, estas vías se saturan, se produce más NAPQI, y este NAPQI empieza a agotar las reservas de glutatión. Cuando las reservas de glutatión caen a menos de 30%, ¿ya?, este NAPQI ya no puede ser metabolizado, no se forma cisteína sin mercaptano, sino que este NAPQI se acumula en el hígado. ¿Ya? Y esta acumulación hace que este compuesto altamente tóxico empiece a generar estrés oxidativo y generalmente genera apoptosis y produce muerte celular. Y eso produce la hepatotoxicidad. ¿Ya? ¿Cómo podemos tratarlo? Todos sabemos cuál es el antídoto, que es la N-acetilcisteína. ¿Ya? La N-acetilcisteína es un precursor del glutatión. Entonces aumentamos nuestras reservas de glutatión y volvemos todo a su cauce normal, el NAPQI se metaboliza y se forma cisteína y mercaptano. ¿Ya? Como ya he hablado recientemente, también puede ser una intoxicación subaguda, ¿ya? O hay pacientes que son más susceptibles a tener hepatotoxicidad por paracetamol. ¿Quiénes son? Los mismos de siempre, los que siempre están en todos lados. Los ancianos, ¿ya?, que tienen una depresión de las reservas, los ancianos también donde tienen alteraciones en el centro de la sed, ¿ya?, generalmente están más deshidratados, ¿ya?, y eso también disminuye las reservas de glutatión. Los alcohólicos tienen disminuidas sus reservas y además el alcohol induce la citocromo, ¿ya? Entonces tienen más posibilidades de hacer hepatotoxicidad, y también los pacientes consumidores de isoniazida, ¿ya?, que también tienen una inducción del citocromo. ¿Ya? Tenemos 4 etapas clínicas conocidas. La primera es la preclínica, que es en las primeras 24 horas, que puede haber un paciente que esté completamente asintomático después de la ingesta de paracetamol o puede tener algunos síntomas vagos como náusea y vómito. La segunda es el inicio del daño hepático, que va del primer al tercer día y se manifiesta el cuadro clínico clásico, ¿ya? Náuseas, vómitos, dolor en el hipocondrio derecho y alteración de las pruebas hepáticas. Puede haber alteración del lactato y de la creatinina. A las 3-4 días se produce la hepatotoxicidad máxima y aquí ya tenemos falla de todos los sistemas. Después del 5.º día podemos tener 2 cursos. El paciente va a hacer una hepatotoxicidad, una falla orgánica múltiple y se puede morir, o empieza la fase de recuperación. ¿Ya? Bueno, ¿qué hay de nuevo en intoxicación por paracetamol? Han habido pequeños cambios, ¿ya? Han salido guías en base a la información clínica y de laboratorio disponible, y han habido algunos cambios con respecto al manejo de la intoxicación aguda y subaguda.
Acá un consenso de la guía de Australasia, que son las que rigen las normas toxicológicas para Australia y Nueva Zelanda, y también una guía americana, ya que incluye a varios grupos toxicológicos. Primero que nada, la dosis tóxica cambió, no es la que nosotros conocíamos siempre, que era 150 miligramos por kilo. La dosis tóxica se define por 200 miligramos por kilo o 10 gramos, esto en adultos. En niños solo nos guiamos por la dosis en kilo, 200 miligramos por kilo. ¿Ya? Y también se agrega otra cosa, que es la intoxicación subaguda o la intoxicación repetitiva por dosis supraterapéuticas. ¿Ya? Gente que se automedica y ojo con las pacientes que son la población especial, que ya vimos, los ancianos, los desnutridos, los alcohólicos. ¿Ya? Las dosis repetitivas son que el paciente dentro de un plazo de 24 horas consuma más de 200 miligramos por kilo, o que en 2 días seguidos por 24 horas, ¿ya?, consuma más de 150 miligramos por kilo, y la población especial, como ya las vimos, los ancianos nutridos, mayor a 100 miligramos por kilo o 4 gramos. En ellos sospechar que puedan hacer una hepatotoxicidad, ¿ya? Porque si no lo sospechamos, estos pacientes van a pasar, simplemente. Se define por hepatotoxicidad cuando tenemos una alteración de la transaminasa de la GPT mayor a 1000 unidades por litro. Eso es hepatotoxicidad. Y si a esta hepatotoxicidad le agregamos encefalopatía, ya tenemos una falla hepática fulminante. ¿Ya? Se generó un nomograma en la década del 70, ya bien conocido, que es el Tarumag-Matthews, que sigue todavía guiándonos en nuestro tratamiento. ¿Ya? Y este nomograma es para la ingesta aguda de paracetamol. Y se basa básicamente en poner en un gráfico la concentración de paracetamol en el tiempo después de la ingesta. Este nomograma tiene algunas cosas importantes, que tiene que ser de las 4 horas hasta las 24 horas. Solo ese plazo de tiempo. Fuera, antes de eso, no sirve, y después tampoco sirve. ¿Ya? Y se genera una línea que es de toxicidad posible, que es esta línea verde, que es la de línea de tratamiento. Cualquier nivel de paracetamol sobre esta línea de tratamiento nosotros tenemos que tratar activamente. ¿Ya? Esta toxicidad posible, este 10%, significa que de los pacientes que están sobre esas dosis, ¿ya?, hasta un 10%, incluso hasta un 60% sobre esta línea pueden hacer hepatotoxicidad. Sin embargo, las guías de Australia y Asia generaron su propio nomograma, ¿ya? Ellos vieron que, para no complicarse con los pacientes que tenían más riesgo versus los otros pacientes que tenían menos riesgo, generaron una nueva línea, ¿ya?, que es un poco más baja, pero que esta línea incluye a las poblaciones susceptibles, ¿ya? Así que podemos ocupar las dos. Esta es un poco más completa. ¿Ya? ¿Cómo lo tratamos? Primero que nada, carbón activado. ¿Ya? Se ha visto que dentro de la primera hora el carbón activado disminuye los niveles plasmáticos de paracetamol 25-67%. Después de la primera hora la efectividad empieza a caer progresivamente, y hay estudios que muestran que administrado entre las 2 y 4 horas, la verdad es que ya no tiene ningún beneficio. ¿Ya? Sin embargo, las guías todavía siguen recomendándolo dentro de las primeras 4 horas, pero sabemos que después de la segunda hora probablemente ya no nos va a ayudar. ¿Ya? La N-acetilcisteína es el tratamiento de elección. ¿Ya? Lo importante de la N-acetilcisteína es que nosotros, si tenemos un paciente que viene por intoxicación aguda dentro de las primeras 8 horas, sabemos que le vamos a garantizar su sobrevida si se lo damos dentro de esas 8 horas. Después de las 8 horas empieza a perder eficacia. ¿Ya? Pero, sin embargo, aún sirve, incluso en las administraciones tardías. Se ha visto que pacientes que hacen falla hepática fulminante, ¿ya?, y que los descubrimos después, incluso dándole N-acetilcisteína, mejora la sobrevida, mejora el pronóstico. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo, administrado antes de 8 horas, no se genera hepatotoxicidad. Después de las 8 horas, la hepatotoxicidad empieza a aumentar progresivamente. ¿Ya? ¿Cómo lo tratamos? Esto es lo que me gustaría que les quede. ¿Ya? En la intoxicación aguda, si llega antes de 1 hora, lo primero es dar carbón activado. ¿Ya? Dentro de 1 a 8 horas, bueno, ya le dimos nuestro carbón activado, y aquí tenemos tiempo para actuar. No tenemos que dar la N-acetilcisteína de forma inmediata. Tomamos nuestros niveles de paracetamol desde las 4 a 8 horas. Si los niveles de paracetamol van a estar antes de las 8 horas, no lo empezamos a tratar. Si sabemos que por algún motivo se van a demorar porque tenemos que pedirlo a un hospital de base o en otra región, ahí tenemos que iniciar nuestra N-acetilcisteína. Entonces, si tenemos nuestro nivel de paracetamol que está sobre la línea de tratamiento, iniciamos N-acetilcisteína. ¿Sí? Entonces, esto es tiempo conocido. Ya. Y la N-acetilcisteína, hay 2 formulaciones disponibles, endovenosa y oral. Aquí en Chile tenemos solamente oral. Tenemos que darla por 72 horas. Una vez que terminamos nuestro tratamiento por 72 horas o 3 días,
tenemos que ver cómo están las pruebas hepáticas. Si las pruebas hepáticas están normales, ahí lo suspendemos. Si las pruebas hepáticas están alteradas, tenemos que mantener la N-acetilcisteína hasta que estas pruebas hepáticas empiecen a mejorar. Cuando llegan entre 8 y 24 horas, tenemos que partir al tiro nuestra N-acetilcisteína, no esperar los niveles de paracetamol. Cuando ya tenemos los niveles de paracetamol, vemos si está bajo la línea de tratamiento, la suspendemos, y si está sobre la línea de tratamiento, continuamos la N-acetilcisteína. ¿Ya? Y lo mismo, tenemos que retirarla, obviamente, con pruebas hepáticas normales. Cuando no sabemos cuál fue el tiempo de intoxicación, ¿ya? Porque no nos cuenta o porque el paciente está comprometido con conciencia, ¿ya? Tenemos que asumir que el paciente tiene hepatotoxicidad, ¿ya? En este caso no nos sirve el nomograma porque no tenemos tiempo, ¿ya? Entonces iniciamos nuestra N-acetilcisteína y pedimos dos cosas: niveles de paracetamol y niveles de transaminasas, de GPT en este caso, ¿ya? Y según esto vamos a guiar nuestro tratamiento. Si los niveles de paracetamol son menores a 20 microgramos por ml y tenemos transaminasas normales, suspendemos nuestra N-acetilcisteína. Si por otro lado están aumentadas, ya sea los niveles de paracetamol o los niveles de transaminasa, tenemos que continuar nuestra N-acetilcisteína y la vamos a suspender hasta que tengamos transaminasas normales. ¿Ya? En la intoxicación repetitiva, o sea, en estos pacientes de riesgo que consumieron dosis de paracetamol que estaban sobre los niveles terapéuticos 2, 3 días y que tenemos nuestras dosis sospechosas, no asumimos hepatotoxicidad inmediatamente, no iniciamos N-acetilcisteína inmediatamente, pero tenemos que estudiarlos. Le pedimos los niveles de paracetamol y GPT. Lo mismo, si está bajo 20 microgramos o GPT normal, no hacemos nada, y si está sobre eso, tratamos. ¿Ok? Ya. Bueno, la N-acetilcisteína, como dije, hay dos formas, endovenosa y oral. La endovenosa está aprobada por la FDA en Estados Unidos, que se llama acetoato desde el 2004. Tiene más efectos adversos, que son efectos adversos generalmente leves en la infusión, que la N-acetilcisteína oral, ¿ya? Pero tiene la ventaja de que la administración es mucho más corta, son solo 16 horas versus las 72 horas del oral, ¿ya? Y tiene la ventaja de que disminuye los tiempos de estadía por ser la administración más corta y disminuye los costos de la hospitalización, ¿ya? Comparada con respecto al oral, la verdad es que son bastante similares, ¿ya? Hay algunos estudios que piensan que podría ser mejor la endovenosa dentro de las primeras 12 horas, entre 12 y 18 horas andarían bien las dos, y mayor a 18 horas algún pequeño beneficio del oral versus el endovenoso. ¿Ya? La dosis oral, que es la que disponemos en Chile, la dosis de tratamiento es 140 miligramos por kilo la dosis de carga, y después vamos 70 miligramos por kilo cada 4 horas por 17 veces. Es una joda de tratamiento porque es muy largo, ¿ya? La forma de presentación en Chile, la conocida por todos, es este mucolítico, ¿ya? Que son 100 miligramos por ml, ¿ya? O sea, tenemos 1,5 gramos más o menos por frasco. Tenemos que darle como a 3,5 frascos por cada dosis. Son como 70 frascos el tratamiento total, ¿ya? De donde vengo yo, en el hospital de Coyhaique, los químicos de allá generaron pastillas, ¿ya? Formulaciones magistrales de N-acetilcisteína de 600 miligramos, que es más cómodo. Le damos 8 pastillas por dosis, ¿ya? Y se va tratando. ¿Ya? ¿Cuándo parar? Ya lo vimos. ¿Ya? Ingestión única, tiempo conocido, niveles bajos de paracetamol, paramos. ¿Ya? Cuando terminamos nuestro protocolo de 72 horas, transaminasas normales, paramos. ¿Ya? Y la otra es que hay que parar cuando hacen reacciones anafilácticas severas, que la verdad es que son bien pocos. ¿Ya? Una vez un becado de una de las estrellas que tenemos de los becados de urgencia me preguntó una pregunta muy buena, que es, ¿qué pasa con los pacientes que vienen del prehospitalario y le pasaron carbón? A lo mejor en esos pacientes, si nosotros le damos la N-acetilcisteína, se va a unir al carbón y va a disminuir la efectividad. Bueno, la verdad es que a alguien se le ocurrió estudiarlo y la verdad es que no. ¿Ya? Si nosotros le damos carbón activado antes de la N-acetilcisteína, la efectividad de la N-acetilcisteína es exactamente igual. Incluso pueden andar mejor porque va a necesitar, probablemente vamos a disminuir nuestros niveles plasmáticos de paracetamol por el uso del carbón. ¿Ya? Ese es el tratamiento en general. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que vienen más graves? ¿Ya? Otro residente es él, vamos a mantener el anonimato. ¿Ya? Me pregunto, ¿qué pasa con estos pacientes que ingieren cantidades excesivas de paracetamol? Que las dosis plasmáticas son mayores a 900 microgramos por ml. Bueno, la verdad es que se hizo como una especie de consenso del grupo de tratamiento extracorpóreo de hemodiálisis en Estados Unidos y se ve que estos pacientes con estas dosis tóxicas muy altas pueden hacer compromiso con conciencia y acidosis metabólica precoz, ¿ya? Que eso es una manifestación de una disfunción mitocondrial severa. En esos pacientes, la verdad es que se podría, además de la N-acetilcisteína, hacer hemodiálisis, ¿ya?
dado que el paracetamol tiene baja unión a proteínas plasmáticas, tiene un volumen de distribución pequeño y el hemodiálisis serviría en estos pacientes, solo en estos pacientes. ¿Ya? Por último, cuando ya dimos nuestro tratamiento con N-acetilcisteína, el paciente anduvo mal, tenemos que saber cuándo derivar a este paciente a un centro con capacidad de trasplante. ¿Ya? Y para eso están los criterios del King's College, ¿ya? Que el criterio inicial fue un pH menor a 7,3, ¿ya? O la presencia en conjunto de cualquiera de estos tres en un plazo de 24 horas. Una creatinina elevada, mayor a 3,3, un INR elevado a 6,5 o un paciente con encefalopatía 3 o 4. ¿Ya? El problema de esto es que tiene una sensibilidad baja, o sea, se nos escapan pacientes que van a requerir trasplante. ¿Ya? Entonces, se hizo el King's College modificado que se le agregó el lactato. ¿Ya? El lactato se tiene que medir el tercero o cuarto día, que es cuando hace la hepatotoxicidad. ¿Ya? Y si le agregamos lactato, aumenta bastante la sensibilidad y la especificidad. Y si al lactato le agregamos pH, ¿ya? Aumenta mucho más. Eso es todo lo que le quería decir. Muchas gracias.